Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Viviana Béjar Valles y el de mi compañera es Sarón Monsalves Peña. Ambas somos psicólogas egresadas de la Universidad del Biobío, sede Chillán. Bueno, la verdad es que estamos muy contentas de poder participar de este curso y aportar desde nuestra área de conocimiento los resultados de nuestra investigación desarrollada para nuestra tesis de pregrado. El título de nuestra investigación es Percepción de riesgo, capacidades de afrontamiento y apego del lugar en personas mayores expuestas a riesgos volcánicos. Los supervisores de este estudio fueron José Sandoval Díaz, quien es doctor en psicología de la Universidad de Chile y actualmente trabaja como académico del Departamento de Ciencias Sociales y docente de la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío. Así también el psicólogo Cristóbal Bravo Ferretti, quien es doctor en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura de la Universidad Austral de Chile. Bueno, a continuación daremos inicio a la presentación, comenzando por las bases de nuestro marco teórico. A continuación hablaremos un poco de la historia de la humanidad y los desastres. La historia de la humanidad ha estado marcada por la ocurrencia de eventos físicos naturales, como erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis. Y esto es solo por nombrar algunos, pues se sabe que son diversos los fenómenos naturales que ocurren alrededor de todo el mundo. En estas imágenes podemos ver algunos eventos naturales históricos, por ejemplo, la erupción del volcán Vesubio en Italia en el año 79, el terremoto de Valdivia, Chile en el año 1960 y el tsunami del Océano Índico en el año 2004. Estas dos imágenes son recreaciones digitales del impacto del evento sucedido en estos lugares. Bueno, cada uno de estos eventos naturales pasó a ser un desastre debido a que causaron interrupciones graves en el funcionamiento de los lugares donde ocurrieron, dejando a su paso innumerables pérdidas tanto de vidas humanas como materiales, económicas y sociales. Y finalmente pasaron a ser desastres porque sobrepasaron la capacidad que tenían los lugares para dar respuesta a la emergencia. Los desastres son una realidad presente en la mayoría de los países del mundo, tal como lo indican estas cifras en las que se señala que en el año 2018 los desastres ocurridos a nivel global fueron 304, de los cuales 181 fueron por eventos naturales y 123 fueron causados por la acción directa del hombre, es decir, fueron siniestros antropógenos. Estos trajeron muerte y desaparición de 13.500 personas en el mundo y un gasto económico que superó los 85.000 millones de dólares. Respecto a esto, es importante señalar que a nivel mundial existen países que presentan mayor exposición al riesgo debido a su localización geográfica y mayor vulnerabilidad debido a condiciones sociales desfavorables. Y como podemos ver en el mapa de índice de riesgo mundial, Chile forma parte de los países que presentan muy alta exposición al riesgo y vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que existe mayor probabilidad de que un evento natural extremo conduzca a un desastre. Esto queda en evidencia en las imágenes que mostraremos a continuación. Estas imágenes dan cuenta de los diversos desastres y emergencias que han ocurrido en nuestro país. Por ejemplo, la erupción del volcán Chaitén en el año 2018, el terremoto del 27 de febrero en el año 2010, la inundación del norte de Chile en el año 2015, la erupción del volcán Calbuco en el año 2015, los deslizamientos y aluviones de laderas del volcán Osorno en el año 2016 y el aluvión de Villa Santa Lucía en el año 2017. Esto da cuenta de que nuestro país no está exento de enfrentar este tipo de contingencias y por lo tanto aquí radica la importancia de aportar conocimiento en esta área. Si bien hemos explicado a grandes rasgos qué es un desastre, consideramos también relevante realizar una breve explicación de los diversos abordajes que ha tenido la temática de los desastres. El primero de ellos derivó de las ciencias básicas como la física. Desde aquí se planteaba que la ocurrencia de un evento natural es sinónimo de desastre, es decir, que si un volcán hace erupción
inevitablemente causará un desastre. Era una mirada más bien fatalista, pues la sociedad estaba totalmente desconectada del evento natural y por lo tanto no podía hacer nada al respecto. El segundo abordaje provino de las ciencias aplicadas, como la ingeniería. Desde aquí se planteó que la ocurrencia de un evento natural recibe la denominación de desastre siempre y cuando exista un impacto medible en el entorno físico, la sociedad y la economía. ¿Qué significa esto? Siguiendo con el ejemplo del volcán, diremos que si ocurre una erupción volcánica en una localidad, esta tiene que resultar afectada en su infraestructura, por ejemplo, destrucción de viviendas, caminos, puentes, y tiene que haber una destrucción de estructura crítica como transporte y servicios de salud. O pueden producirse pérdidas importantes a nivel económico, por ejemplo, disminución de los ingresos económicos de los habitantes debido a que la mayoría vivía del turismo del lugar. Y al nivel social se habla de vulnerabilidad, pero esta es una vulnerabilidad material o estructural. Es decir, que existen asentamientos humanos ubicados en zonas con amenaza natural y ante la ocurrencia de un evento natural resultan dañados porque la infraestructura del lugar no era la adecuada para resistir el impacto del evento. Desde esta perspectiva, la sociedad sigue teniendo un rol pasivo, por lo tanto, los desastres siguen siendo naturales. El tercer abordaje provino de las ciencias sociales. Desde aquí se enfatizó que los desastres no eran naturales, sino socionaturales, es decir, que los desastres ocurren por la interacción entre un evento físico natural y condiciones sociales desfavorables, como la vulnerabilidad y la desigualdad social y económica. Es por eso que desde aquí se afirma que el problema ya no se centra en el acontecer de un desastre y la respuesta que se tiene frente a este, sino que se enfatiza el riesgo que precede al fenómeno natural, lo que implica que para que un desastre ocurra deben existir la presencia de situaciones de riesgo previas que contribuirán a determinar las consecuencias de este. Existen distintas formas de esquematizar la perspectiva centrada en el riesgo. Nosotras nos inclinamos por la que fue planteada en el Programa de Preparación ante Desastres de la Comisión Europea en el año 2010. Es importante enfatizar que este esquema lo utilizamos solo con fines didácticos, ya que concordamos con algunos autores como Salazar y Del Colle 2009 que el riesgo no puede reducirse a una ecuación con un resultado exacto, pues los factores que intervienen en este son diversos. Bueno, dicha esta aclaración, el riesgo se entiende como la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas, como muerte, lesiones, pérdidas de propiedades, medios de subsistencia, interrupciones de actividades económicas y deterioro ambiental, y que son el resultado de la interacción entre amenazas de origen natural o antrópicas y condiciones de vulnerabilidad. Las capacidades se entienden como recursos que permiten compensar la vulnerabilidad. A continuación abordamos cada uno de los elementos que conforman el riesgo. En cuanto a las amenazas, se pueden distinguir dos tipos. Las amenazas naturales, las cuales son eventos físicos que surgen producto de procesos de la naturaleza. También están las amenazas antrópicas, que son producto de la acción directa del hombre. Ambos reciben la denominación de amenaza porque pueden resultar potencialmente perjudiciales para los lugares donde hay actividad humana y en el futuro pueden causar muerte, lesiones, impactos en la salud de las personas o otros tipos de consecuencias. Entre las amenazas naturales encontramos terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, tornados, huracanes, inundaciones, sequías, entre otros. Y entre las amenazas antrópicas encontramos la contaminación del aire, la contaminación del suelo y de las aguas.
Otro de los factores que conforman el riesgo es la vulnerabilidad. Esta da cuenta de que existen condiciones sociales, políticas, económicas e institucionales que aumentan la susceptibilidad y exposición de una comunidad al impacto negativo de las amenazas y a la vez aumenta las condiciones favorables para que ocurran desastres. En estas imágenes podemos ver dos tipos de vulnerabilidad. Por un lado está la vulnerabilidad estructural, que da cuenta de que existen condiciones desfavorables para la población. Por ejemplo, asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo, falta de servicios públicos básicos y construcciones de viviendas inseguras, entre otras condiciones estructurales que pueden resultar insuficientes para enfrentar un desastre socionatural. Por otro lado, desde la vulnerabilidad social, se señala que distintos grupos sociales podrían verse expuestos de igual manera ante una amenaza natural. Sin embargo, el nivel de impacto en cada uno de ellos puede ser distinto, ya que depende de la susceptibilidad de estos grupos a sufrir daño y la capacidad que tengan para hacer frente a los efectos de esta. Existen, por lo tanto, diferencias asociadas a la edad, el género, la pobreza, la discapacidad, así como diferencias vinculadas con los factores socioculturales de una comunidad, definidos por su idiosincrasia particular. Bueno, para nuestra investigación, nosotros escogimos como grupo de estudio las personas mayores. Primero porque en el proceso de riesgo de desastre, las personas mayores representan una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad debido a alteraciones asociadas a la vejez como menor resistencia física, deterioro cognitivo y alteraciones en el sistema sensorial. Sin embargo, es importante recalcar que estos grupos catalogados como vulnerables también pueden desplegar nuevas capacidades de afrontamiento a nivel material, sociocultural y psicológico. Otra de las razones por las cuales decidimos trabajar con este grupo etario es que en Chile el estudio de las personas mayores ha tomado gran relevancia debido al aumento que ha presentado esta población en los últimos años. El Instituto Nacional de Estadística INE 2018 señala que la población mayor de 64 años pasó de un 6,2% en 1992 a un 11,4% en 2017. Además, los adultos mayores superan los 2.800.000 personas, equivalente al 16,2% de los habitantes del país. Por lo tanto, el aumento de esta población es bastante significativo y da cuenta de que nuestro país está envejeciendo. Siguiendo entonces con las capacidades de afrontamiento, es importante considerar que frente a un desastre socionatural, la vulnerabilidad juega un papel relevante. Por lo tanto, reducirla es una tarea central que se debe realizar mediante la obtención y el desarrollo de capacidades de afrontamiento y resiliencia en las comunidades que se encuentran expuestas a amenazas naturales. Es por ello que el concepto de capacidades alude principalmente a las fortalezas que permiten disminuir la vulnerabilidad tanto a nivel personal y social como en los aspectos físicos, estructurales y materiales, es decir, que las personas logren reponerse a estas pérdidas. De acuerdo con esto, entonces, las personas presentan vulnerabilidad ante desastres, sin embargo, también cuentan con una serie de capacidades que les permiten hacer frente a estas amenazas. Cabe destacar que para el despliegue de estas capacidades es necesario tener conocimientos previos acerca de ellas, es decir, que las personas sepan con las capacidades que cuentan y además sepan cómo hacer uso de estas capacidades. Cuando se presentan eventos de desastres, las capacidades de afrontamiento se vinculan principalmente con las formas de actuar a corto plazo, es decir, en las que se movilizan directamente los recursos con los que se dispone en el momento para hacer frente a una amenaza. Es por ello que, ante un desastre socionatural de gran impacto psicológico, se despliegan mayor cantidad de capacidades de afrontamiento. Estas capacidades pueden ser individuales y/o colectivas. Estas se presentan mayormente en poblaciones que ante una amenaza natural son proactivas y agentivas. ¿Qué quiere decir esto? Que las capacidades de afrontamiento son características de las poblaciones o comunidades que suelen tener un rol activo frente a amenazas o desastres socionaturales.
Dentro de las capacidades individuales se señala que el afrontamiento tiene dos tipos de tácticas que propician una mejor adaptación psicosocial ante situaciones estresantes. Estas tácticas son el afrontamiento activo, que se enfoca principalmente en dar una solución a la problemática, y el afrontamiento pasivo, que consiste en rechazar o evadir una situación de conflicto. Los autores Fuentes y Ugarte 2015 postulan que frecuentemente las personas, después de haber experimentado episodios de desastres violentos de forma colectiva, deben hacer frente al impacto vivido con sus capacidades individuales. Esto produce en ellos aún más perjuicio. Sin embargo, cuando prevalecen los vínculos afectivos fuertes, tanto sociales como comunitarios, estos generan una mejor capacidad de contención emocional, apoyo mutuo y colaboración, además de que refuerzan su propio autoconcepto y autonomía dentro de la comunidad o el lugar en donde ellos viven. Es por ello que desde aquí surgen las capacidades de afrontamiento colectivas, las cuales se sustentan mediante el capital social, en el que se integran diversas capacidades adaptativas vinculadas a las estructuras sociales y a la interrelación entre ellas, al soporte social, el cual contempla el apoyo percibido y o recibido dentro de la comunidad, el sentido de comunidad que tienen las personas y el vínculo socioespacial, o en este caso mejor llamado apego del lugar. Es importante mencionar que existen diferencias en las capacidades de las personas, ya sea por edad, género, origen étnico, resistencia física. Esto es así independientemente de que las capacidades comúnmente sean compartidas entre las personas, ya que la distribución de estas no es equitativa entre los individuos que habitan un mismo territorio o poseen algún vínculo consanguíneo. Desde aquí es importante destacar a las personas mayores, quienes suelen presentar una situación social precaria que está constantemente marcada por limitaciones y sentimientos de angustia, o sea, muy relacionados a aspectos psicológicos, sumado también a las constantes dificultades físicas y afectivas, como los sentimientos de abandono que afectan así sus capacidades de afrontamiento. Sin embargo, aún así, la adultez mayor es catalogada como un periodo que va acompañado por la resiliencia psicológica, en donde se despliegan recursos personales orientados a la autonomía, a la autosuficiencia, a la espiritualidad, entre otros, resaltando por sobre todo las posibilidades de desarrollo y el avance ante situaciones amenazantes, como en este caso que son los desastres socionaturales. Si bien hemos mencionado algunos elementos que componen el riesgo, en nuestra investigación nos centramos en otro factor, la percepción. Y para introducir este tema queremos citar a Salazar y Darcole, que afirman que el riesgo depende de quién lo percibe. ¿Qué significa esto? Que existe un proceso psicológico a través del cual las personas seleccionan la información que reciben a través de sus sentidos, la recopilan y luego la interpretan dándole sentido a su medio ambiente. Suena sencillo, pero en realidad es un proceso muy complejo, pues el ser humano es un ser social y por lo tanto las interpretaciones y evaluaciones que realiza respecto a la información sensorial están influenciadas por aspectos individuales y sociales. Lo mismo ocurre con la percepción de riesgo que tienen las personas respecto de las amenazas o las señales asociadas a eventos físicos. Aquí además se presentan diferencias relacionadas con el tipo de riesgo, contexto social, forma en que se presenta el riesgo y las diferencias de personalidad en cada individuo. Para nuestra investigación escogimos la amenaza volcánica principalmente porque es una realidad presente en las localidades donde vivimos y además porque autores como Febereu han señalado que la mayoría de las evaluaciones o análisis de riesgo se centran en desastres como terremotos, tsunamis o huracanes, dejando de lado eventos naturales como las erupciones volcánicas, las cuales pueden conducir a severas consecuencias para la vida y subsistencia de las personas y comunidades, ya que los efectos de algunos de estos eventos pueden permanecer por largo tiempo, llegando a ser un problema permanente para los asentamientos humanos. Este mismo autor identificó una serie de factores que intervienen en la percepción de riesgo volcánico.
entre ellos la confianza, tanto interna o externa. La interna tiene relación con la medida en que las personas se consideran capaces o no de actuar de manera adecuada ante un evento peligroso. La confianza externa está vinculada con la confianza que las personas o comunidades tienen con los científicos o autoridades locales y gubernamentales. La experiencia está asociada con las vivencias anteriores de exposición al riesgo y al hecho de haber sufrido no daño ante un evento natural. El conocimiento tiene que ver con la información que manejan las personas y comunidades respecto al riesgo volcánico y los planes de emergencia. El sentido de comunidad son los lazos afectivos y emocionales compartidos por las comunidades. La vulnerabilidad está asociada a los elementos que conllevan a que un grupo humano sea particularmente susceptible a sufrir daño ante la ocurrencia de un evento desastroso. Y los factores demográficos, entre estos encontramos la edad, el género, características socioeconómicas y características sociales. Como se señalaba anteriormente, uno de los factores que influye en la percepción de riesgo es el apego del lugar. El concepto de apego al lugar ha sido abordado desde la psicología ambiental mediante la relación entre persona y entorno. Esta relación hace referencia principalmente al vínculo afectivo que las personas establecen con el ambiente en el cual mantienen contacto cotidiano. Son diversos los autores que han definido este término desde distintas perspectivas. Sin embargo, muchos coinciden en que el apego al lugar surge desde la cotidianidad de las personas, es decir, que se desarrolla en un contexto particular, el cual propicia la generación de un espacio significativo de afecto y reciprocidad interpersonal y comunitaria. Por lo tanto, diversas perspectivas otorgan gran importancia al apego con la naturaleza y el grado de vinculación o contacto que tienen las personas tanto con el lugar como con la comunidad. Recientemente se ha optado por emplear el concepto apego de lugar, el cual hace referencia al conjunto de vínculos socioespaciales presentes en las personas. Desde esta perspectiva, los siguientes autores definen 3 dimensiones de apego del lugar. Por un lado, la dimensión personal, que contempla 2 niveles, el individual y el grupal. El primero tiene relación con las vivencias y la memoria personal, los cuales contribuyen de manera muy importante en la formación de significado socioespacial, es decir, se relaciona a los recuerdos asociados al lugar de apego. El segundo hace referencia a los significados simbólicos de un lugar que tienen en común las personas, es decir, a los recuerdos, las vivencias, las creencias que comparten las personas que habitan un lugar en común. Por otro lado, la dimensión de procesos considera 3 factores psicológicos relevantes, entre ellos el afecto, el cual es fundamental en el apego del lugar, ya que puede ser percibido como un vínculo positivo o negativo. Esto último surge ante una vivencia traumática que desencadena sensaciones negativas e inclusive hostilidad hacia el lugar. Ejemplo, pérdidas de algún ser querido en el lugar o algún evento catastrófico, entre otros. En relación a la cognición, se enfatiza aquí el vínculo y la creación de significados asociados al lugar mediante los procesos de memoria, esquema y distintividad, es decir, la capacidad de otorgarle un propio significado al vivir en y la importancia que tiene esto para las personas. Respecto al comportamiento, los aspectos conductuales estos se ejecutan mediante la decisión de continuar en el lugar, evidenciándose en ocasiones a través, por ejemplo, del afán de permanecer cercano al espacio físico independiente del sacrificio que esto puede traer, así como la necesidad de conservar aspectos físicos del lugar, ya sea por motivos de reconstrucción o desplazamiento. Por último, la dimensión de los lugares reconoce los aspectos físicos que comprenden los eventuales significados de un lugar, los cuales se enfocan en 2 niveles, tanto social como físico. Respecto al nivel social, se enfatiza que las relaciones sociales son un factor importante en el proceso en el que las personas se apegan al lugar. Y referente a lo físico, se plantea que el vínculo con los lugares se establece por medio de los bienes materiales y el confort que estos les facilitan a las personas.
Desde aquí entonces es importante mencionar que desarrollar apego del lugar con el entorno cercano resulta beneficioso para las personas, ya que les permite tener una mejor calidad de vida y además contribuye a una mejor salud tanto física como psicológica. Es por ello que, así como la vulnerabilidad se constituye como una variable a considerar al momento de hablar de una población sensible frente a desastres socionaturales, el concepto de apego del lugar también se torna relevante, ya que es muy probable que los vínculos con el lugar puedan afectar la preparación y evacuación de las personas ante los posibles desastres. Finalmente llegamos a los objetivos de nuestra investigación. Bueno, el objetivo general es analizar la percepción de riesgo, capacidad de afrontamiento y apego del lugar en personas mayores expuestas a riesgo volcánico del complejo Nevados de Chillán de la comuna de Pintos, Chile. El objetivo específico es analizar la percepción de riesgo volcánico de las personas mayores y el rol que cumple el apego del lugar sobre este proceso. Y el otro objetivo específico es caracterizar las capacidades de afrontamiento individuales y colectivas que han desplegado las personas mayores ante riesgos socionaturales. Bueno, nuestra investigación se basó en un caso de estudio que realizamos en la comuna de Pinto, la cual se encuentra ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Chillán y pertenece a la provincia del Diguillín. Además, es una de las comunas más grandes de la región de Ñuble. De acuerdo con el INE 2017, la comuna de Pinto cuenta con 10.827 habitantes, lo que corresponde al 2,3% de la región de Ñuble. De esta cantidad de personas, el 14,8% son adultos mayores. Este dato es importante, ya que cabe destacar que la población de personas mayores en Chile sobre 60 años asciende a 2.850.171, lo cual corresponde a un 16,22% de la población total. De este total, Ñuble posee un 18,9% de personas mayores de 60 años, lo que la ubica como la región con mayor población adulto mayor a nivel nacional. Esta comuna destaca por su abundante riqueza natural proporcionada por la cuenca hidrográfica del río Ñuble, que lo provee de copiosas precipitaciones en invierno y de un clima cálido seco en verano. Además, la comuna tiene dos sectores definidos, uno al oriente que está caracterizado principalmente por su geografía montañosa y boscosa, y otro al poniente que está caracterizado por ser parte de la depresión intermedia, lo que la hace apto para cultivos y ganadería. El primero le permite un gran atractivo turístico gracias a las termas y al complejo volcánico Nevados de Chillán. Por esto, la comuna es un espacio propicio para el desarrollo de actividades ya sea deportivas, recreativas, además que cuenta con variedad de servicios de alojamiento como hoteles, cabañas, camping, que atraen a visitantes y turistas. Respecto a las características del complejo volcánico Nevados de Chillán, este se ubica en la cordillera de los Andes, en la región de Ñuble, entre los límites de las comunas de Coihueco y Pinto. Se utiliza el término complejo volcánico debido a que el edificio actual posee 17 centros de emisión reconocibles, distribuidos en dos subcomplejos, Cerro Blanco y Las Termas. Su altura es de 3.216 metros sobre el nivel del mar y su área basal es de 14 kilómetros cuadrados. Su última erupción mayor fue en el año 1973. Este complejo volcánico, construido sobre un basamento de lavas y rocas graníticas cenozoicas, presenta diferentes centros de emisión, los cuales se disponen a lo largo de una dorsal de 10 kilómetros. Desde este complejo surgen numerosos valles, en su mayoría estrechos, que desembocan en dos grandes ríos principales, que son el Ñuble y el Diguillín. Además, está rodeado por pequeños pueblos como Las Trancas, Los Yeuques, Recinto, los centros de esquí Nevados de Chillán y las termas de Chillán, además de las reservas nacionales Los Huemules de Ñublinto y Ñuble. En cuanto a los riesgos vinculados al complejo volcánico Nevados de Chillán, destacan principalmente los que ya han sido nombrados en las charlas anteriores, como los lahares, los flujos de detritos y coladas de lava. Cada uno de estos podría ser encauzado por los principales estérios de la zona, en donde la creación de lahares y la ceniza volcánica constituyen un probable peligro para los habitantes de la zona. Debido a que los eventos eruptivos de gran magnitud expulsan grandes cantidades de material piroclástico en las zonas próximas, generando efectos directos y de gran amplitud,
Es importante señalar que no solo las vivencias del riesgo generan consecuencias, sino también la amenaza de los impactos, ya que la existencia de un volcán activo cercano al lugar que habita una comunidad puede generar efectos tales como estrés psicosocial, restricciones de inversión, interrupción económica e incluso emigración. Desde el día 5 de abril del 2018 se decretó alerta técnica naranja por parte del Cernagiomín, que es la institución a cargo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, la cual se encontraba en amarilla desde el 31 de diciembre del 2015. Esto es fundamentado por el aumento del número de sismos y actividad volcánica. Cabe destacar que nosotros nuestra investigación la realizamos el año pasado, por lo que en ese momento estos eran los datos actualizados. Sin embargo, ahora este año, el día 5 de marzo del 2020, la alerta técnica cambió de naranja a amarilla. Bueno, respecto a la metodología de nuestra investigación, esta consistió en un estudio de caso cualitativo por medio del cual se buscó visibilizar la realidad presente en las personas mayores expuestas a riesgo volcánico. También se asume una perspectiva fenomenológica, la cual permite comprender las subjetividades que emergen del propio vivenciar de las personas y de sus formas particulares de percibir y dar sentido a la realidad tal como se presentan en un momento y tiempo determinado. Respecto al diseño, la metodología cualitativa utilizada fue sustentada por la metodología de análisis de la teoría fundamentada. En la investigación participaron un total de 15 personas mayores, las que fueron seleccionadas de manera intencionada. Para ello se contactó a 2 clubes de adulto mayor ubicados en Pinto y en Recinto. Los criterios de selección fueron los siguientes: personas mayores de 65 años, que su lugar de residencia se ubicara dentro de la comuna de Pinto y que el tiempo de residencia en el lugar fuese mayor a 8 años. Para la selección de la población entrevistada se utilizó el mapa de peligros del complejo volcánico Nevados de Chillán desarrollado por el Cernagiomín. La población muestreal seleccionada se ubicó en Pinto, El Rosal, Recinto y Los Yeuques. Estos sectores presentan alto y bajo peligro volcánico. Pinto y El Rosal son localidades susceptibles de ser afectadas por ocurrencia de lahares secundarios y Recinto y Los Yeuques son susceptibles a ser afectados por erupciones de magnitud similar a las mayores registradas en los últimos 12.000 años. En cuanto al procedimiento, la obtención de los datos se realizó desde julio hasta septiembre del año 2019. El acceso a los clubes de adulto mayor se realizó a través de informantes claves pertenecientes a los grupos y mediante la Municipalidad de Pinto. Se procuró mantener los siguientes resguardos éticos, como la voluntariedad, con el fin de que las personas se sintieran libres de tomar la decisión de participar o no en el estudio. Así también la protección de identidad, la beneficencia y no maleficencia, en donde se evitó realizar acciones que pudieran haber resultado perjudiciales para las personas mayores participantes. En cuanto a los resultados de percepción de riesgo volcánico, identificamos 3 categorías: baja percepción de riesgo volcánico, vulnerabilidad social y lugar. En cuanto a la categoría de vulnerabilidad social, identificamos 2 subcategorías. Por un lado, la vulnerabilidad económica, la cual se encuentra influenciada por la insatisfacción económica que presentan los adultos mayores, debido a que su principal sustento proviene de la pensión de vejez, que en algunos casos es inferior al sueldo mínimo. También porque para los participantes el turismo local se ha visto afectado por los medios de comunicación. Esto en algunos casos perjudicó una de sus fuentes de ingreso monetario. Por otro lado, la vulnerabilidad sociodemográfica se encuentra influenciada por la escasa conectividad digital que presentan las personas mayores. Esto da cuenta que una parte de los participantes no accede a la información del riesgo que se encuentra digitalizada y por lo tanto este medio de comunicación del riesgo puede ser poco efectiva para este grupo etario. En cuanto a los caminos rurales en mal estado, estos resultan ser una fuente de vulnerabilidad, pues en caso de emergencia o desastre se pueden presentar complicaciones en las vías de evacuación. La insatisfacción con las autoridades revela que la confianza externa se encuentra dañada.
y el acceso y trato en salud es considerado insuficiente por los participantes y por lo tanto, en el caso de que se presentara una emergencia o desastre, el sistema podría colapsar y aumentar la vulnerabilidad de estas personas. La categoría baja percepción de riesgo volcánico se encuentra asociada al escaso conocimiento formal que tienen las personas mayores respecto de este tipo de riesgo. Esto es debido al conocimiento informal al cual las personas mayores le dan mayor importancia y que tiene que ver con las experiencias asociadas a los años de residencia en el lugar, que en algunos casos sobrepasan los 60 años. Durante este tiempo, las personas han estado expuestas al riesgo volcánico, pero no han vivenciado daños por esta amenaza. Esto ha reforzado la idea de que el volcán no implica riesgo para esta población, quedando la amenaza natural reducida a una mera representación paisajística del lugar. Esto a su vez disminuye el interés por prevenir un futuro desastre. Así también, esta subcategoría da cuenta del desconocimiento que tiene este grupo estudiado acerca de las autoridades encargadas de la gestión de este tipo de riesgo y de los planes de emergencia. La categoría lugar tiene relación con las características físicas y geográficas que componen la zona estudiada, la cual cuenta con particularidades que han sido construidas socialmente. Entre ellas encontramos el apego del lugar, que en este estudio resulta ser un condicionante de la baja percepción de riesgo volcánico, debido a que las personas mayores tienden a valorizar el conjunto de vínculos establecidos con el lugar por sobre el peligro que implica vivir en esta zona. Respecto a los resultados de percepción de riesgo volcánico, queda en evidencia que son varios, pero nosotros nos enfocamos principalmente en la baja percepción de riesgo volcánico y en el apego al lugar. En cuanto a los resultados de capacidades de afrontamiento, nos enfocaremos en presentarles los más relevantes para la investigación. Como se dijo anteriormente, las capacidades de afrontamiento son aquellos recursos individuales o colectivos con los que cuenta esta población para prepararse o hacer frente a una posible emergencia volcánica. Estas se subdividen en fortalezas y debilidades. Las primeras tienen que ver con aquellos recursos que pueden resultar eficientes a la hora de enfrentar las emergencias, mientras que las debilidades tienen relación con los factores que pudieran dificultar o limitar un adecuado enfrentamiento de la emergencia. Es importante aclarar que en este estudio existen diferencias significativas entre los recursos y el capital social. Si bien ambos son útiles en el ciclo de riesgo-desastre, su diferencia radica en que los recursos son todos aquellos elementos tangibles como dinero, kit de emergencia, e intangibles como los valores, motivación, optimismo, buen humor, etc. Y estos pueden ser utilizados por las personas en momentos de crisis, es decir, son recursos disponibles. En cambio, el capital social es una vía de acceso a recursos que en combinación con otros factores permite lograr beneficios para los que los poseen. Respecto a las capacidades de afrontamiento individuales, son aquellos recursos que las personas despliegan, valga la redundancia, de forma individual, y que le permiten hacer frente a una emergencia con sus propios medios personales. Estos están orientados en base a su propia experiencia, creencias y valores. Entre ellos podemos encontrar, como señalábamos, fortalezas y debilidades. Las fortalezas individuales predesastre reflejan las capacidades desplegadas previamente al desastre y son de carácter positivo, ya que les permitiría afrontar de mejor manera los eventos estresantes. Entre ellas encontramos el envejecimiento positivo, el cual da cuenta de sentimientos de bienestar subjetivo en el que las personas mayores se encuentran conformes con su vida, aceptan su estado de salud, reconocen sus limitaciones físicas, realizan acciones orientadas al autocuidado, además de mantenerse activos socialmente mediante la participación en organizaciones comunitarias.
Por un lado, el grupo entrevistado señala que en los últimos años el adulto mayor ha comenzado a ser más considerado por parte del gobierno y sus instituciones, lo cual se presenta como un factor relevante a la hora de llevar una vejez activa, ya que es el propio Estado quien ejerce como uno de los propulsores de este estilo de vida. Todo esto se ve reflejado en los servicios que ofrece principalmente la Municipalidad de Pinto, en donde se promueve una vida activa y saludable para las personas mayores de la comunidad. En cuanto a las fortalezas individuales post-desastre, estas consisten en las capacidades utilizadas en etapas posteriores a la emergencia, las cuales son de carácter positivo y permitirían a las personas mayores readaptarse al contexto pasada la amenaza. Entre ellas se evidenciaron la resiliencia psicológica, la cual da cuenta de aspectos cognitivos y afectivos que promueven la capacidad de adaptarse y sobreponerse a situaciones complejas que se presenten a lo largo del desarrollo evolutivo. Respecto a esto, los participantes de la investigación demostraron utilizar este recurso a lo largo de su vida y especialmente en etapas posteriores a desastres socionaturales. Un ejemplo de ello fue el terremoto del 27F del 2010, en donde estas le permitieron hacer frente a la emergencia, además de recuperarse del daño principalmente emocional y psicológico que dejó en ellos haber vivido esta experiencia de riesgo, tales como reexperimentación del trauma, alteraciones del sueño, entre otros. Finalmente, dentro de las últimas fortalezas individuales encontradas, se encontró la categoría de movilización ante el riesgo volcánico, el cual da cuenta de que frente a una inminente amenaza, las personas mayores utilizarían conductas enfocadas a la evacuación de las zonas de peligro. Es importante destacar que el grupo entrevistado barajó esta opción de huida siempre y cuando tuvieran la certeza de que su vida corriese peligro. Además, se observó que ante este hecho, uno de los principales factores al decidir abandonar o no la casa son los vínculos afectivos formados con los animales de compañía, principalmente con perros y gatos, en donde el resguardo de la seguridad de estos sería uno de los aspectos más relevantes para las personas mayores. Así como se mencionó anteriormente, dentro de las capacidades de afrontamiento individuales se encuentran también aquellos recursos personales que pudieran dificultar o limitar un adecuado enfrentamiento de la emergencia, es decir, que son debilidades dentro del proceso riesgo-desastre. En cuanto a esto, se identifican las mismas debilidades individuales tanto en la etapa pre y post-desastre, y estas dan cuenta de capacidades de afrontamientos que pudieran ser obstáculos e impedimentos para enfrentar de manera adecuada estas etapas. Entre ellas encontramos emociones negativas ante la emergencia. Estas dan cuenta de las reacciones y sentimientos que surgen frente a una situación de peligro y que resultan inadaptativas a la hora de enfrentar una amenaza. Los resultados en este apartado indican que gran parte de la población entrevistada enfrenta las situaciones de emergencia con sentimientos intensos de angustia y temor. Además, también las capacidades de afrontamiento desplegadas ante la amenaza tienden a ser pasivas, debido al estado de inmovilidad que provoca en algunas personas el temor a la emergencia. Las emociones negativas de igual forma se identifican en etapas posteriores a la emergencia o desastre. Estas reflejan las reacciones y sentimientos que implica el recordar la experiencia de riesgo pasada, las cuales son percibidas como situaciones negativas que generaron preocupación y angustia. En esta población en particular, la reexperimentación del trauma fue un factor característico posterior al desastre, ejemplificado con el terremoto ocurrido en Chile el 27 de febrero del año 2010, donde los adultos mayores manifestaron haber vivido mucho tiempo con temores asociados a este hecho en particular, como por ejemplo las réplicas provocadas por el gran movimiento telúrico o sonidos generados por objetos que evocaban la sensación percibida durante el sismo. Otra de las categorías encontradas dentro de la población estudiada fueron las capacidades de afrontamiento de tipo pasivas, las cuales están relacionadas con no activar
los recursos personales necesarios para prevenir daños ante una posible amenaza o desastre socionatural. Dentro de ellos se encuentran la pasividad frente a la emergencia, en donde las personas mayores tienden a confiar más en la fe religiosa, utilizando conductas de afrontamientos como la oración o rezos cristianos, además de permanecer inmóviles en lugares que podrían presentar un mayor peligro dependiendo de la emergencia. Respecto a las capacidades de afrontamiento de tipo colectivas, bueno, estas son aquellos recursos con los que cuenta la población estudiada para prevenir o anticipar una emergencia socionatural y mitigar el daño. En este proceso intervienen las autoridades, los vecinos, familiares o amigos, con los cuales se busca coordinar y acordar estrategias de organización y al mismo tiempo hacer uso de los vínculos afectivos tanto familiares como comunitarios con el fin de hacer frente a la amenaza. Dentro de las capacidades de afrontamiento colectivas, en este caso solo se identificaron fortalezas, las cuales resultaron ser eficientes en las etapas pre y post desastre. Estas son de carácter positivo y permitirían a la población estudiada enfrentar y readaptarse al ciclo de riesgo-desastre. Entre ellas encontramos el capital social. Este fue un aspecto que destacó dentro de las capacidades de afrontamiento colectivas, ya que da cuenta de recursos comunitarios e institucionales importantes dentro del grupo estudiado. En cuanto al proceso de riesgo-desastre, la confianza en las autoridades fue un aspecto que sobresalió en las respuestas entregadas por la población estudiada, ya que éstas mencionaron tener confianza en el alcalde o en los expertos e instituciones especializadas en diversos temas relacionados con la gestión de riesgo volcánico, en caso de que se materializara la amenaza. Debido a esto, los adultos mayores mantienen una actitud indiferente respecto al riesgo, pues señalan que son las autoridades las que deben estar atentas a la emergencia volcánica, puesto que son ellas quienes deben tomar las medidas correspondientes ante eventuales riesgos, como son prevenir y avisar a la comunidad sobre el peligro y la oportuna evacuación. Finalmente, la familia también juega un rol muy importante dentro del capital social, ya que es el vínculo de apoyo más inmediato con el que cuentan los adultos mayores y al que acuden en momentos de necesidad o de riesgo. Por lo tanto, las redes familiares son el principal recurso humano con el que cuenta este grupo etario. Sin embargo, no existe presencia de un plan de emergencia familiar elaborado o planificado, sino más bien la ayuda se solicitaría cuando ocurriese la emergencia y de manera espontánea. Como conclusiones, podemos señalar que la población estudiada presenta baja percepción de riesgo volcánico. Además, presenta un gran apego del lugar, lo cual podría estar condicionando la baja percepción de riesgo volcánico. En cuanto a los obstaculizadores de la percepción de riesgo volcánico, encontramos el conocimiento informal basado en la experiencia y el tiempo de residencia en el lugar y de exposición al riesgo volcánico. En cuanto a las capacidades de afrontamiento en el ciclo de riesgo-desastre, en la etapa de emergencia las personas mayores poseen más recursos materiales como kit de emergencia que capacidades de respuesta individuales como planes familiares. En la etapa de recuperación se activa el capital social tejido en las organizaciones de base de los adultos mayores. Y también existen condicionantes de las capacidades de afrontamiento como son el afrontamiento pasivo, el deterioro físico de la salud y emociones negativas. La discusión de nuestro estudio nos dice que la percepción de riesgo es realmente un factor determinante en la forma en que las personas actúan frente a él, en este caso el riesgo volcánico, y las medidas que toman para prevenir y mitigar el daño. Es por ello que los factores que influencian esta percepción deben ser conocidos y trabajados con anterioridad, sobre todo con aquellas poblaciones que presentan mayor susceptibilidad a sufrir daños, tales como mujeres, personas con bajos ingresos, personas con algún tipo de discapacidad, adultos mayores, como en este caso en particular.
Por lo tanto, es importante enfatizar que los desastres requieren de medidas urgentes que asistan no solo a la etapa de recuperación y restauración posterior a un evento estresante, sino que además ayuden y promuevan una disminución del riesgo de desastre por medio de acciones preventivas dirigidas hacia las personas, las familias y las comunidades. Respecto a los factores que influyen en la percepción de riesgo, esta investigación coincide con lo expuesto por Febreu 2018, cuando señalan que tanto la percepción de riesgo como la aceptación de riesgo se encuentran influenciadas por el tipo de amenaza, su exposición, experiencias previas y el conocimiento de riesgo. Uno de los obstaculizadores que influye en la baja percepción de riesgo es el conocimiento informal basado en la experiencia, el cual ha sido adquirido por los entrevistados durante sus años de residencia en el lugar y de compartir diálogos y experiencias con otros habitantes más antiguos de la zona. Esto ha potenciado que las personas naturalicen y normalicen el riesgo volcánico, lo cual ha reducido el interés de los adultos mayores por investigar respecto al peligro al que están expuestos e informarse por ellos mismos sobre la actividad actual del volcán. Sumado a esto, se evidencia el factor tiempo, ya que debido a que el complejo volcánico Nevados de Chillán no ha presentado erupciones que afecten mayormente a los habitantes de la zona, estos han tendido a minimizar el riesgo asociado y a considerar que un evento volcánico difícilmente podría afectarlos. Esto ha contribuido a que las personas no sufran del estrés asociado al temor de estar expuestos a un riesgo volcánico constante. A pesar de lo anteriormente señalado, se observa que, debido a ello, la población adulto mayor entrevistada se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pues el desconocer estos riesgos limita sus capacidades para prepararse y prevenir un desastre. En este punto son las autoridades encargadas del monitoreo del volcán y los organismos técnicos responsables de los planes de emergencia volcánica los que tienen la tarea de informar a las personas de manera oportuna. Sin embargo, se evidencian deficiencias en cuanto a la comunicación expositiva, como las charlas y talleres que realizan, ya que los adultos mayores señalaron que en ella se les entregó información respecto a los kits de emergencia para prepararse ante una eventual erupción volcánica, pero no hubo una mayor difusión relacionada a los tipos de riesgo a los que están expuestos, a los planes de emergencia y las vías de escape en caso de evacuación. Sumado a esto, se identificó que la información respecto al riesgo volcánico al que están expuestas las personas mayores, así como las medidas de prevención y preparación, se encuentran disponibles principalmente en plataformas digitales asociadas a instituciones gubernamentales, lo cual no resulta un canal de comunicación eficaz para este grupo etario, ya que la mayoría de ellos no visitan estas páginas debido a que no cuentan con dispositivos con acceso a Internet y además tienen dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de comunicación social, ya sea por desinterés o falta de acceso en algunos casos. Por otra parte, respecto al apego del lugar, se evidenció que en el grupo estudiado hay un fuerte vínculo socioespacial, el cual actúa como un condicionante de la evaluación del riesgo volcánico que hacen las personas expuestas. Por lo tanto, este es un factor importante para considerar tanto en la etapa predesastre como en la etapa posterior a este. En esta última se enfatiza que ante el desplazamiento de personas vinculadas con el lugar se genera una ruptura importante con el nuevo lugar en el que serán reubicadas, debido a que las interacciones y relaciones que se dan en estos espacios son el punto principal en la construcción del significado del lugar. El que se produzca un quiebre dificulta que las personas se puedan adaptar a los nuevos lugares y construyan nuevos vínculos físicos y sociales. Esto en el caso de que tuvieran que ser reubicados en otro lugar ante una posible evacuación. En cuanto a las capacidades de afrontamiento, estas se verían condicionadas por la inmunidad subjetiva al riesgo, es decir, la creencia de que no se encuentran expuestos a algún peligro asociado al volcán,
y el desplazamiento del control de la amenaza hacia terceros, tales como autoridades y familias, es decir, responsabilizar a otros respecto a lo que se debe hacer o qué medidas tomar. De modo que la presente investigación busca relevar la agencia activa de las mal denominadas poblaciones vulnerables, las cuales no solo presentan susceptibilidades, sino también capacidades de resistencia y resiliencia. En este sentido, esta investigación da cuenta de que este grupo etario cuenta más bien con recursos para hacer frente a una emergencia. Sin embargo, si estos grupos y sus recursos fueran potenciados y orientados de manera adecuada, podrían llegar a ser importantes capacidades para enfrentar un desastre socionatural. Por último, las capacidades tienen gran importancia y es necesario tenerlas en cuenta para disminuir la vulnerabilidad, ya que es esta uno de los principales orígenes de los desastres. Sin embargo, para lograr una adecuada gestión del riesgo es necesario que estos dos factores se trabajen en conjunto, ya que si existe vulnerabilidad social, las personas priorizarán los riesgos que consideren más próximos, como la delincuencia, riesgos viales, por nombrar algunos, y los desastres provocados por fenómenos naturales, como en este caso las erupciones volcánicas, quedarían relegados a una mera naturalización. En cuanto a las proyecciones de esta investigación, esta podría volverse a realizar a través de un diseño mixto que mezcle metodología cuantitativa y cualitativa. También podría replicarse con habitantes de sectores más cercanos al volcán y se podrían considerar participantes de otros grupos identificados como vulnerables ante desastres socionaturales. Muchas gracias a todos y todas por participar de este curso. Para nosotras fue un agrado compartir nuestra investigación con ustedes. Si les surge alguna duda o algún término o resultado les parece confuso, pueden comunicarse con nosotras a través de nuestros correos electrónicos. Estos quedarán registrados en la presentación.